Hola, ¿qué tal, exclusivos seguidores? El día de hoy tenemos una invitada muy especial en esta entrevista. Nos acompaña la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Es un gusto aquí tenerla con nosotros, un honor. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias a Exclusivas Tlaxcala. Liz, me encuentro muy bien, contenta, feliz de estar recorriendo el estado a mi pueblo, la gente que tanto quiero. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar. Ya sé que tiene una agenda muy ocupada y pues es por eso que nos sentimos muy honrados y por lo mismo de que es una mujer con una trayectoria política pues muy consolidada y que ha dejado huella en Tlaxcala, no solamente en el estado, sino a nivel nacional con su puesto que actualmente está trabajando. Entonces, pues quisiera que nos hablara un poco de su trayectoria para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Liz. Pues mi trayectoria es la carrera de una mujer que durante toda su vida encontró la oportunidad de tomar la decisión de cambiar cosas. Siempre hablo de mi género y siempre hablo de mi origen. La gran rebeldía primera que tuve fue enfrentar las circunstancias de vida, ser una mujer rural en una época en la que no había tantas oportunidades y la marginación era prácticamente el destino de una niña como yo, pues me llevó a impulsar desde mi espacio personal oportunidades, querer cambiar, el querer ayudar y el darme cuenta que si tú no intentas cambiar cosas, difícilmente alguien las va a cambiar a tu alrededor. Eso me llevó a la política. Llevo prácticamente 28 años caminando en este proyecto de la transformación democrática de México, a la que hoy le llamamos la 4T, pero es un proceso histórico que prácticamente nuestro país ha buscado desde siempre una democracia verdadera, un pueblo informado, una sociedad libre. Pues este trayecto me llevó no solamente a encontrarme con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, antes me llevó a querer ser guerrillera del EZLN cuando fui delegada muy joven de las consultas que pedían al pueblo de México opinara sobre si había unos derechos para estas comunidades y sus pueblos. Después tuve la gran oportunidad de pertenecer al PRD cuando Andrés Manuel López Obrador fue dirigente y entonces coordiné la campaña del 2006 en 11 municipios en el estado. Después en el 2011, ya para prepararnos en el 2012, preparé todo un distrito federal de campaña para él y después del 2012 que viene el Pacto por México y Morena nace como una opción de construir un partido, me voy junto con el licenciado Andrés Manuel y millones de mexicanos a fundar el partido. Ahí me convierto en dirigente estatal y después en dirigente nacional, lo que me lleva a ser fundadora de este movimiento partido en mi estado, la principal. Fui indudablemente no solamente la coordinadora fundacional de la Asamblea, sino también como dirigente nacional del movimiento, responsable de muchos encargos. Claro. Hoy muchas diputadas y senadoras son diputadas federales, son egresadas de esas escuelas de cuadros políticos que formé en Sinaloa, en Sonora, en Colima, en Baja California Norte, en Baja California Sur, en Jalisco, Nuevo León. Para mí, conocer mi estado, mi país a través de Morena ha sido una trayectoria maravillosa. Después fui la primer candidata a diputada federal por Morena en el 2015, coordinadora del registro del partido en el 2016 en su primer competencia. Y bueno, ya para el 17-18, preparando la elección de este espacio que le permite a Morena llegar al poder, acompañé al licenciado Andrés Manuel López Obrador como candidata. Llegó al Senado la primer mujer del pueblo tlaxcalteca que no pertenece a cúpulas de poder de grupos políticos que han controlado el Estado, y eso me permite llegar y hacer una carrera importante desde dentro. Tengo un liderazgo importante desde que llego al Senado. Eso me permite presidir una de las comisiones más importantes, o dictaminar, quiere decir redactar, escribir más de 50 reformas a la Constitución en el primer tramo del gobierno de la Cuarta Transformación. Fui vicepresidenta de la mesa directiva, la primera vez que una tlaxcalteca, un político Claro. tlaxcalteca lo logra, y en el último año de la legislatura pasada logro ser presidenta del Senado de la República, y esto me trae pues, un conocimiento no solamente de mi país, sino del mundo,
porque me convierto en la primer política tlaxcalteca que es oradora en Naciones Unidas, que es oradora en el Parlamento Europeo y que es oradora en el Parlamento de los 20 en la India, además de ser la primer política mexicana en ser invitada por la NASA a ver una salida de una nave espacial que lleva un proyecto mexicano. Eso me llena de alegría, no solamente porque haces que hablen de tu estado en el país, sino fuera de tu país. Hoy soy presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la primera vez que una mujer en el Senado encabeza también esta comisión. Acompaño a la primer presidenta de México, pero también a la primer comandante de las Fuerzas Supremas de este país, de las Fuerzas Armadas, y por supuesto hoy en este espacio de reelección donde trabajo todos los días. Así es, pues obviamente una trayectoria sumamente importante, la experiencia hablando, obviamente también pues sabemos que es una mujer que ha puesto a Tlaxcala como un estado pues, lleno de orgullo por todo el trabajo que ha realizado, la primer mujer tlaxcalteca en llevar pues este cargo sumamente importante como es la presidencia del Senado de la República. Es un logro que todos los del estado pues obviamente admiran y que pues es una mujer de ejemplo. Es tiempo de mujeres y es un pues honor el que pues usted está haciendo todo este trabajo. Me gustaría también conocer las principales iniciativas que ha estado realizando en el Senado como representante de Tlaxcala. Mi cargo es un cargo federal. Yo trabajo para todo el país. Cuando fui diputada local, tuve propuestas que tenían directamente un impacto solamente en la población del Estado. Hoy, como legisladora federal, el trabajo que hago tiene un impacto no solamente en favor del pueblo de Tlaxcala, sino de todo México. Ser constructora de derechos sociales que desde 1917 no se construían en México es uno de los grandes logros que me llevaré a la tumba cuando me vaya de este mundo, porque haber logrado que el presupuesto se democratice llegando a los más pobres, no a través de programas que durante muchos años lo único que consolidó fue la manipulación de las masas más pobres en la votación dominada por élites, que nos lleva a transformar estos programas de manipulación en derechos sociales que la Constitución obliga hoy de manera general, donde a la gente no se le pregunta si votaste por Morena o si simpatizaste con un político. Es tu derecho al presupuesto. Haber logrado que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos después de nosotros tengan derechos tan sagrados como los que nosotros recibimos cuando nacimos, el derecho a la ciudadanía, el derecho a la identidad, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, al trabajo, son derechos que nosotros no ganamos, los heredamos. Nuestros hijos heredarán el derecho a una beca a partir del próximo año, kinder y primaria, a partir de este año, secundaria, pero desde el sexenio pasado preparatoria. El garantizar derechos a la pensión de adultos mayores, a discapacitados, el garantizar el derecho a los fertilizantes, a los precios de garantía, el crear el derecho a la vivienda como un derecho humano y por primera vez poner el dedo donde duele y crear más de 1 millón de viviendas gratuitas en este sexenio, el haber logrado que los jóvenes hoy tengan la capacitación laboral como un derecho plasmado en el artículo 123, contra el nepotismo, contra la reelección, estas reformas que hemos aprobado, el nacionalizar los ferrocarriles, el lograr nuevamente que estos transiten en el país después de que fueron privatizados en el gobierno de Cedillo, el haber logrado que hoy tengamos pueblos indígenas reconocidos plenamente como sujetos de derecho público con derecho al presupuesto, el que tengamos hoy en México como nunca el despertar de la sociedad que reclama lo que le corresponde, es parte de los derechos que me llevan a mí a sentir que mi paso por el Senado tiene un impacto directo en el pueblo de Tlaxcala. Pero también he tenido una agenda personal, Liz, y esa agenda es difícil que transite, sobre todo en un movimiento nacional de construcción donde la agenda la marca el Ejecutivo. Logré en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador que transitaran dos leyes. La primera, la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo en México, que es el preámbulo de la reforma que logramos ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que es una ley de la cual nace el programa de salud sana en entornos escolares, que es uno que ahora se lleva a cabo en todo el país,
que le garantiza a los productores, a los pequeños productores, que el 15% de sus cosechas obligadamente sean comprados por las tiendas de autoservicio de todo México, incluido Tlaxcala. Yo sé que ahora en Tlaxcala, eh, Walmart, Soriana y estas tiendas están buscando a los productores de miel, de queso, de jitomate, de toda la fruta local, porque tienen la obligación de comprarle a los productores, pequeños productores, productos locales. Entonces tengo una agenda que ha sido importante. Mi agenda ha sido en materia de alimentación, mi agenda ha sido en materia de reconocimiento de nuestros derechos humanos y culturales, alimentarios, sociales. Por eso he impulsado la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos en México, la regulación de los bioinsumos, el que se pueda generar en México verdaderamente un derecho a tener agua saludable para todos, en equidad, con justicia y democracia. Por eso soy también representante de México ante Naciones Unidas en la FAO, la primera vez que un tlaxcalteca tiene no solamente un cargo nacional, sino mundial. Yo soy la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México en la FAO, y este año tuve el reconocimiento de heroína de la alimentación de este continente por esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que crea este programa de salud sana en entornos escolares. Eso y mucho más, Liz, que en este tiempo tan corto Claro. quizá no pueda decirte, pero en breve estaré dando mi informe casa por casa. Excelente, pues muchas gracias, un orgullo, vuelvo a repetir, porque no solamente promueve la buena alimentación, sino el origen de nuestras tradiciones, a los agricultores, respetarlos de la forma y pues también el producto original. Muchas gracias por hacer estas pues, iniciativas. De acuerdo al tema de la violencia, sé que también ha promovido el tema para reducir la violencia de género. ¿Me puede comentar de qué se trata? Claro, Liz, nosotros llegamos con una gran responsabilidad social, pero también histórica. Las mujeres de esta época tenemos la garantía constitucional de la paridad de género. Quiere decir que por primera vez en 100 años, las mujeres no solamente somos ciudadanas, sino que podemos tener el derecho a votar y ser votadas en igualdad de espacios que se van a votar en cada proceso electoral, de tal manera que todos los partidos políticos tendrán que registrar el mismo número de candidatas, mujeres y hombres. Eso que garantiza que muchas mujeres estemos llegando a cargos donde antes no llegábamos. Si hoy somos muchas mujeres, hoy tenemos en nuestras manos no fallarle a las mujeres. Como bien lo dice nuestra gran presidenta, llegamos nosotras, pero llegan todas. Y cuando llegamos todas, lo que nos encontramos es la desigualdad que durante muchos años se construyó en un país patriarcal y machista y misógino. Hoy tenemos no solamente que lograr que las leyes se empaten en todo el país para tener mismas figuras que tipifiquen todas las violencias que nos han lastimado y que han pasado desapercibidas. No solamente la violencia económica, la violencia psicológica, sino las violencias que se toleran. Por ejemplo, las desigualdades salariales. Sigue siendo un anhelo de las mujeres poder tener las mismas oportunidades, pero también los mismos salarios, lo que se llama la igualdad sustantiva. Tuvimos que esperar hasta llegar a estos sexenios donde las mujeres logramos la paridad en todo, o sea, no solamente en la representación y en la competencia política, sino en todos los cargos, que haya mitad de secretarias, mitad de secretarios, que haya mitad de magistradas, mitad de magistrados, que haya mitad de ministros, mitad de ministras. Logramos la reforma al artículo segundo de la Constitución, es la paridad en todo. Pero ya ejerciendo la paridad en todo, vámonos a ver qué delitos no están tipificados y qué sanciones no están homologadas. Y entonces nos lanzamos a revisar la ley de violencia contra las mujeres, a tener acceso a una vida libre de violencias. Y entonces ahí encontramos que todavía las medidas precautorias, cuando una mujer denuncia amenaza, violencia física extrema que pone en riesgo su vida, no estaban decretadas. Logramos las reformas, no solamente en la ley que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres, sino también en el Código Penal Federal y también en otras leyes reglamentarias para que todas estas medidas precautorias se autoricen cuando una mujer levanta la voz y denuncia a efecto de evitar el feminicidio. Logramos que el feminicidio sea una figura penal que se tipifica en todos los estados de la República, porque en unos existía, en otros no, y ahora hay reglas claras. Pero no solo eso,
la violencia que más duele, las mujeres, madres solteras o abandonadas por su pareja, que la abandonaba con sus hijos y que la dejaba a su suerte para que peleara si tenía condiciones, y que muchas veces esos juicios se perdían cuando el padre de tus hijos no tenía un jefe jerárquicamente superior que le pudiera suspender la mitad o menos o más de su salario, dependía lo que dijera un juez. Claro. Nosotros lo que logramos fue que se aprobara el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Esto qué quiere decir? Es la muerte civil de los irresponsables en la paternidad, en el ejercicio, en la manutención de sus hijos, porque cuando una mujer demuestra ante un juez el incumplimiento de la obligación alimentaria, con la sentencia se sube a un registro donde todos los hombres o mujeres, porque también puede ser el caso, los alimentos son bipartitas, no cumplen con esta responsabilidad, inmediatamente se le niega el derecho a tener credencial de lector, pasaporte, licencia de manejo, y en realidad es una muerte civil. Para Claro. que tú puedas existir como ciudadano, tienes que cumplir. Mientras aparezcas en ese padrón, no puedes tener documentos básicos para el desarrollo de tu vida profesional o de tu vida normal. Entonces, el haber logrado que se pudiera legalizar esto es importante porque va a cambiar la cultura irresponsable de abandonar a nuestros hijos. Pero además también lo llevamos en materia electoral. Los hombres, esto es la famosa 3 de 3, todos los hombres que violenten a una mujer y que sean sancionados por estos diferentes tipos de violencias que existen, van a ser castigados no permitiéndoles ser candidatos de ningún cargo. Porque si Excelente. tú no alimentas a tus hijos, ¿qué Claro. responsabilidad puedes tener con la sociedad? Porque si tú violentas a una mujer, la golpeas, incluso puedes llegar a grados donde son lastimadas de tal manera que las dejas con una incapacidad permanente o la matas, pues esto aparte que es un delito, Claro. por el simple hecho de violentarla, no podrá ser candidato. El acoso, que es otra de las reglas del 3 de 3, el que acosa, el que viola y el que lastima a una mujer no puede ser candidato. También lo logramos. Entonces, son muchas, hoy tenemos una cartilla de derechos, porque no me pudiera yo extender aquí con Claro. cada uno, pero las reformas que hemos hecho en diferentes materias, electoral, civil, penal, son muy grandes y por primera vez empieza a emparejar el desarrollo de una cultura distinta a partir de la ley, programas y presupuestos que a las mujeres les den posibilidades de vivir libres, plenas, satisfechas, protegidas y amadas. Así es, protegidas y amadas las mujeres. Muchas gracias por hacer esto posible, porque obviamente la responsabilidad que conlleva ser padre, ser pues ahora el derecho de no solamente de tener una esposa y mandar, sino el de tener que proteger y hacer su papel correctamente. Y pues por supuesto mostrarles ahora, si no quieren hacerlo de manera personal, pues la ley los obligará a cumplir a los hombres y es algo que las mujeres por mucho tiempo pues han buscado y que ahora pues estamos viendo que se está logrando. En cuestión de los jóvenes, también me gustaría saber, porque sé que también ha trabajado en pro de ellos, sobre la educación, el emprendimiento, así que coméntenos qué ha hecho para ellos. La primera iniciativa de ley que propuse como senadora no fue la protección al maíz, no fue el reconocimiento de derechos culturales, económicos o sociales. La primera ley que propuse fue la nueva ley de ciencia, tecnología y humanidades, porque durante toda mi vida he creído que solamente tecnificando nuestro país vamos a lograr avanzar hacia ese pleno desarrollo que nos permita incorporarnos en la competencia mundial que lleve a México a los primeros niveles de desarrollo. Sin ciencia, sin tecnología, jalando a los jóvenes, a nuestra industria, al campo y todo lo que requiere del desarrollo científico, no podremos avanzar al primer mundo donde queremos. Así es de que esta nueva ley que propuse, que es el corazón de lo que hoy es la nueva ley de ciencia y tecnología y humanidades, que contempla por primera vez las humanidades como ciencia y que crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que con este gobierno sí se concreta, tiene como finalidad específica centrarnos en los jóvenes. Tenemos que aumentar
el presupuesto destinado a la educación, tenemos que aumentar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y tenemos que considerar las humanidades como un área fundamental de reconstrucción de nuestra sociedad, dándoles un nuevo ímpetu a todas estas carreras. Con esta ley, nosotros, ¿qué logramos? Logramos no solamente una secretaría, sino que se modifiquen programas, presupuestos y proyectos nacionales. Hoy México tiene en el Programa Nacional de Desarrollo el que construyamos con nuestros jóvenes en nuestras universidades satélites nacionales. Y ya está ahorita una competencia para que empecemos a producir nuestros propios satélites. Pero no solo eso, vamos a empezar a producir nuestros propios automóviles eléctricos. Y Olinea aparece como un proyecto que se construyó desde hace tiempo, que necesitaba estas reformas para poder vincularnos con universidades y con emprendedores. Pero no solamente es el que estemos ahora generando automóviles o motores eléctricos, el que estemos pensando en mandar satélites nacionales producidos en México, sino que hoy en todas las universidades estamos compitiendo por producir drones, por ayudar a tecnificar el campo a través de tecnologías nuevas que nos lleven a identificar nuevos métodos que nos programen mejores semillas con tierra de mejor calidad, en espacios más controlados con agricultura que permita tener invernaderos, pero al mismo tiempo energías renovables que no sean tan caras. Todo esto se está desarrollando ahorita en todas las universidades de México. Y a mí me da mucho gusto porque mucha gente no sabe que yo fui la promotora de esta ley de ciencia y tecnología que hoy está vigente y que soy promotora de la vinculación de la iniciativa privada y de las universidades y preparatorias para generar no solamente un modelo de desarrollo que implique que la inversión privada llegue, sino que nos digan qué necesitan para que podamos emprender programas de estudio y carreras que permitan a los jóvenes concluir estudios y tener trabajo. Porque si tú no vinculas el área productiva con el área educativa, entonces este divorcio genera empresas que no tienen lo que requieren, Claro. y jóvenes que terminan carrera y no tienen trabajo. Pues tenemos que vincularnos. Hoy esto lo estoy haciendo en el estado de Tlaxcala. Desde hace tiempo en mi mente se creó cómo poder unirlos y concretar el beneficio de los jóvenes. Porque yo pienso siempre en lo que a mí me hizo falta. Siempre pienso cuando un joven llega conmigo con sus documentos bajo el brazo y me dice que tengo doctorado, tengo maestría, tengo una licenciatura, pero no tengo trabajo. Me Sí. reflejo en él y me da mucha tristeza saber que como él o como ella, porque llegan muchos conmigo, hay tantos en el estado, y entonces hoy lo que estoy haciendo es un proyecto que yo espero que pueda ser replicado a nivel nacional. Logré con el esfuerzo de mucha gente, porque siempre voy a reconocer a mi pueblo, el pueblo de Xiloxochtli. Ellos tenían una idea de tener una preparatoria tecnológica, un CEBETIS. Hace 6 años ellos tenían una extensión que le daba espacio a los jóvenes que no entraban al CEBETIS 3, que es el más saturado de la capital o del estado. Muchos jóvenes quedaban fuera, se creó una extensión de este en Xiloxochtla. Trabajamos mucho y hoy ya tenemos la clave, ya la logramos. Va a ser un nuevo CEBETIS. Hace mucho que no se construía una nueva preparatoria tecnológica federal, ya la tenemos, y lo que logré ahí fue concretar la inversión de los chinos con, o sea, la iniciativa privada Sí. con la educación. Y estos van a darnos capacitación que va a estar certificada, cada módulo va a tener una certificación, pero cuando concluyan la capacitación que se les va a dar a estos jóvenes en preparatoria, en tecnologías de la comunicación, en manejo de comunicación de la nube, en ciberseguridad y tecnología, y sobre todo y la inteligencia artificial, van a tener un certificado internacional. Estos jóvenes de esta preparatoria van a salir con 2 títulos. Excelente. El de certificaciones internacionales y el que les da la carrera técnica que hayan elegido en su escuela para continuar sus estudios. Tenemos hoy, vamos a inaugurar pronto el laboratorio de tecnologías de la comunicación más importante de México. Lo vamos a inaugurar aquí en Tlaxcala, porque estamos pensando siempre en que los jóvenes no solamente necesitan ser visibles en la ley, darles más derechos, necesitan ser visibles en el presupuesto y en los programas de desarrollo de nuestro estado para ser visibles y para darles una oportunidad.
Así es, la oportunidad que todos los jóvenes han buscado y que obviamente se busca desarrollar, porque pues ellos van a ser el futuro de que se vayan haciendo nuevas generaciones con la preparación, el apoyo, desarrollar estas iniciativas que sin duda dejan una marca y una huella para que el día de mañana, así como usted que decía, me hicieron falta estas pues cosas para poder lograr mis sueños, ellos pues ahora tengan un ejemplo de una mujer que luchó por los derechos y que dio ahora pues las herramientas necesarias para cumplir los sueños. Muchas gracias. Me gustaría también saber, yo sé que es una mujer muy integral, que ha hecho propuestas para todos los sectores, pero destacar cuáles han sido sus mayores logros dentro de sus actividades. Bueno, creo que el mayor logro que he tenido como un ente político ha sido trascender las fronteras de Tlaxcala. Lograr representar un poder que es nada más y nada menos el Pacto Federal y representar a todos los senadores de toda la República, pero además de toda la oposición. Fue un reto que logramos y que me deja satisfacción plena porque además fui una muy buena presidenta. Fui una presidenta respetada por todos los grupos parlamentarios. Tuve una relación con los medios de comunicación plena, digna. Me da mucha alegría saber que un reto tan grande lo cumplí y lo cumplí bien, Claro. porque hablaron de Tlaxcala. El tener hoy una representación internacional que también hace que se hable de México y que se hable de Tlaxcala es otro logro importante. Pero en materia legislativa, el logro más grande que me voy a llevar en mi conciencia como una gran satisfacción, la reforma al artículo 4 y 27 de la Constitución que establece la prohibición de modificación genética de cualquier tipo de las semillas nativas del maíz mexicano. Proteger la biodiversidad de la semilla más sembrada en el mundo, la que hoy cotiza en la bolsa de valores con el oro y con el petróleo para determinar el precio del dinero, una semilla que es la madre de nuestra cultura y de nuestra identidad, codiciada por las grandes transnacionales monopólicas agroalimentarias para controlarlas comercialmente, que no se los permitimos, que no lo van a hacer ni ahora ni nunca, o por lo menos espero que no llegue una mayoría que un día Claro. en la Cámara de Diputados y Senadores cambie lo que nosotros hemos logrado legislar, porque muy poca gente percibe que la defensa del maíz no es defender la tortilla solamente, que además es muy digno, es el 70% de la proteína que comemos, sino el haber logrado que un baluarte económico fundamental de las economías del mundo no perteneciera a los monopolios agroalimentarios. Les arrebatamos nuestra semilla para que siga siendo del pueblo de México y siga siendo pues lo que hasta hoy ha sido nuestro patrimonio cultural y alimentario más valioso. El haber logrado esa reforma a la Constitución, solamente los que hemos vivido de cerca la lucha sabemos lo que fue enfrentar a Monsanto, a Bayer, a Pioneer, pero también enfrentar todo el embate de la agricultura gringa, todo el embate del gobierno norteamericano, presionándonos a través del Tratado de Libre Comercio para que no se aceptara esta reforma, porque detrás del maíz hay un interés económico multimillonario y nosotros lo logramos detener. Esa es una satisfacción plena. La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es otra, Claro. porque marca el hito de una nueva forma cultural de alimentarnos. Todavía no entra en vigor en todo el país. Es una ley general. Están obligados todos los estados de la República a reproducirla. Nosotros tenemos hoy en México 20 millones de diabéticos. Nuestra principal causa de muerte son las que tienen que ver con la mala alimentación. Claro. Hipertensión, infartos, todas las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte, insuficiencia renal, una pandemia oculta, la diabetes, la hipertensión, 7 de cada 10 adultos con sobrepeso, 4 de cada 10 niños con sobrepeso. México es un país de obesos, desnutridos. Necesitamos cambiar nuestra alimentación, necesitamos cambiar nuestra manera de producir alimentos, necesitamos cambiar la manera de distribuirlos y necesitamos acabar con el desperdicio. Pero esto no se puede lograr si no hay una política pública amplia, nacional, estatal y municipal. Y hacia allá vamos. El hecho de que nuestra presidenta haya tomado una de las vertientes de esta iniciativa que convirtió en una ley y decir, tienes razón, cambiemos la alimentación de entornos escolares,
el que haya una política pública nacida de una ley propuesta por su servidora, que no era prioridad del Ejecutivo y que la colé, como colé la defensa del maíz, pues para mí es una de las satisfacciones más grandes que me llevo como legisladora. Así es, pues una mujer que ha hecho historia, que ha defendido los orígenes de todos los mexicanos y que agradecemos y que sobre todo pues ha transformado y que ha dado esta visión. Es una mujer con mucha visión por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto, esta gran trayectoria, las iniciativas que ha pensado de manera integral para todos, pues la ha llevado a la posición que ahora ocupa. Pero en el dado caso de Tlaxcala, ¿qué iniciativas haría para seguir promoviendo al Estado? Sé que usted es un referente del Estado que ha puesto muy en alto el nombre de Tlaxcala, pero quisiera saber qué sigue para Tlaxcala, cómo lo piensa impulsar, cómo promover la inversión en este Estado. Pues mi labor en este momento es legislativa y desde este espacio he hecho todo lo que está en mis manos para potenciar el nombre de Tlaxcala fuera de nuestro territorio. No solamente ha sido lograr la narrativa de la historia del encuentro de España con nuestro pueblo de otra manera en los libros de texto gratuito para quitar el estigma de traición que, aunque parezca mentira, fuera de Tlaxcala sigue, existe. Quitarnos ahora el estigma de Lenones, porque pasamos de un estigma a otro. También he logrado que nuestra presidenta haya aceptado que se recuente y se replantee la posición de Malinzi ante México y ante el mundo. Ahora van a empezar a darse estudios y en breve vamos a reivindicar también el nombre de esta mujer a la que relacionan mucho con Tlaxcala, aunque ella no fue tlaxcalteca. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que salir a decir, primero no soy esto, pero luego sí soy esto. Y entonces estoy expandiendo fuera de Tlaxcala el que conozcan nuestra cultura. Nosotros somos una de las culturas más antiguas de Mesoamérica. Tenemos una identidad propia, una idiosincrasia propia, una lengua, usos, costumbres, agricultura y política. Por algo Tlaxcala fue la primera república que encontraron, es más, la única república que encontraron en este continente los colonizadores. Esta gran república habla de un pueblo democrático. Este pueblo democrático es un pueblo trabajador. Pero no solamente trabajamos, educamos. Todo el norte de la república está impregnado de nuestra cultura. Nosotros colonizamos, nosotros conquistamos Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila, que lleva como baluarte el Saltillo, que no es más que el zarape de Contla, y llegamos hasta Texas. Al sur, nosotros acompañamos a los españoles en su travesía por Guatemala. Ahí María Luisa, hermana de Xicotenca, construye la antigua Guatemala. Pero no solo Guatemala, también llegamos a Perú y junto con los españoles dominamos a los incas. Llegamos a Filipinas. Corazón Aquino, la primer mujer gobernante de Filipinas, tiene sangre tlaxcalteca, directamente ligada a la familia Aquino de Huamantla, del barrio de San Lucas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una extraordinaria cultura. ¿Y eso qué tiene que hacerse? De esta cultura y de este conocimiento de lo que somos, se tiene que atraer al turismo. Tenemos mucho que enseñar, tenemos mucho que mostrar. El turismo puede ser una fuente infinita de recursos para el Estado sin contaminar. La inversión solamente va a llegar si aprovechamos que estamos en una zona estratégica, en el centro de la República, que tenemos a una hora, 2 horas, Claro. la quinta ciudad más grande del mundo con todas las necesidades que tiene, que somos paso obligado para llegar a Veracruz, un puerto importantísimo, y que estamos muy cerca de uno de los polos de desarrollo que en los próximos años se detonará, tan importante que es el que se llevará a cabo en Guamantla. En lo legislativo hacemos lo que nos toca. No me toca ser ejecutivo, pero si un día me tocara, tengo un proyecto planeado a 30 años de cómo lograr la inversión en el Estado. Posible, real, medible y vinculada con los productores, con los micro y pequeños empresarios del Estado, con los jóvenes, con las escuelas y por supuesto con la iniciativa privada.
Así es, muchas gracias por la respuesta. Tlaxcala es cuna de la nación y escuchar mujeres que pues llevan en la sangre estos orígenes tlaxcaltecas, que cuentan la historia de Tlaxcala con orgullo y que pues han trabajado por su estado para promoverlo y que ha demostrado de lo que están hechos los tlaxcaltecas, pues de verdad muchas felicitaciones porque Tlaxcala necesita ser reconocido a nivel mundial como también pues la gente que vive aquí sabe los orígenes pues de todo el mundo, prácticamente de México, cómo se originó, cómo han hecho pues también historia y que hay que reconocerlo. Senadora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gracias. por contarnos un poco más de usted, de su trayectoria, de sus iniciativas. Sé que esto es el inicio de muchas cosas que aún le faltan por vivir, de seguir trabajando por el pueblo mexicano, por la transformación que ha realizado y por la transparencia que ha manejado siempre en sus cargos públicos. Me gustaría, pues obviamente, que nos regale un mensaje a todos los seguidores de Exclusivas Tlaxcala, para toda la audiencia, para invitarlos a que sigan conociendo su trabajo. Pues solamente decirle a quienes hoy nos ven que somos parte de una sociedad que está en transformación, que hoy necesitamos más que nunca que los ciudadanos se informen, que tenemos que participar para la construcción o la reconstrucción de esta gran nación que está en nuestras manos. Las personas solamente somos un instrumento de la generación que viene después. Si alguien en algún momento dejó de hacer lo que le tocaba, hoy nos toca a nosotros componer lo que sabemos que está mal. No hay gobiernos mágicos, no hay una clase política maravillosa que salga de la generación espontánea que haya cambiado su manera de ser o de ver la política. Pero lo que sí es posible es un pueblo libre, informado, que transforme su clase política y su entorno. Sin nosotros no hay transformación. El gran líder de la cuarta transformación es cada persona que asume la responsabilidad que le toca en la sociedad, como padre, como madre, como maestro, como médico, como ciudadano. México es nuestro, está en nuestras manos. Tlaxcala es nuestra, está en nuestras manos. Hagamos lo que nos toca. Les mando un abrazo, muchas gracias. Senadora, muchísimas gracias por ser parte de la transformación, por hacer todo esto posible para el Estado, para México. Le agradecemos el habernos dado la oportunidad de tenerla en nuestra casa, su casa exclusiva Tlaxcala, y también a todos los seguidores les agradecemos por estar aquí presentes en esta entrevista. Los invitamos a que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos encuentran como Exclusivas Puebla, Exclusivas Tlaxcala y Exclusivas MX. Senadora, muchísimas gracias y que tengan muy buen día también todos los seguidores.